Disección de la pared abdominopélvica. La región abdominopélvica es la región comprendida entre el tórax y el periné. A continuación, identificaremos las estructuras osteocartilaginosas. Comenzaremos identificando el apófisis sifoides, el reborde costal, formado por los cartílagos costales de la séptima a la décima costilla, la sínfisis del pubis, el ligamento inguinal y por último la espina ilíaca anterosuperior. Se solicita al segundo cirujano la guía para continuar señalando las estructuras referenciales a la disección. Se identifica el plano medio anterior del abdomen, que corresponde a la línea alba, así como también la cicatriz umbilical. Esta estructura es un vestigio de la vida prenatal y defecto de la línea alba. Posteriormente, siguiendo el plano sagital, se desplaza la guía hasta la sínfisis del pubis. Se identifica el reborde costal. La línea semilunar, límite anatómico de la porción muscular y aponeurótica de los músculos anterolaterales del abdomen. Identificamos las intersecciones aponeuróticas del recto interior del abdomen. Y se localiza el conducto inguinal, formación aponeurótica de los músculos anterolaterales. Delimitamos la extensión de nuestra disección a la altura de la línea media axilar. Con el borde ancho del mango de bisturí, marcamos el límite superior de la disección. Delimitamos el límite inferior que se extiende desde el plano medio de la sínfisis del pubis hasta la espina ilíaca anterosuperior. Marcamos el plano medio del abdomen, bordeando hacia el lado derecho de la cicatriz umbilical, hasta llegar a la sínfisis del pubis. Con el vértice del bisturí se incide el límite superior, justo por debajo del reborde costal, y posteriormente se identifica la profundidad de dicha incisión. Se emplea el mismo proceso para incidir el límite inferior, que va de la sínfisis del pubis hasta la espina ilíaca anterosuperior. Posteriormente se verifica dicha incisión. Procedemos a incidir el plano sagital, que corresponde a la línea alba. En la cicatriz umbilical incidimos hacia el lado derecho y nuestra incisión se continúa hasta la sínfisis del pubis. Valoramos la eficacia de la incisión sagital. Se pinza el ángulo superomedial derecho y con el vértice del bisturí se procede a incidir el tejido conectivo que une la piel con el tejido subcutáneo. Proseguimos la incisión del colgajo cutáneo y en esta imagen se aprecia la liberación de la porción medial del colgajo cutáneo derecho. Se marcan los límites de los planos superior e inferior contralateral. Con el vértice del bisturí, delimitado por el pulpejo del dedo índice, se incide el límite superior y se procede a su verificación. Con precaución de no lesionar estructuras adyacentes, se procede a liberar el ángulo superomedial izquierdo. Se continúa liberando y durante la incisión se evita la lesión de los vasos sanguíneos superficiales. Al liberar el colgajo cutáneo de la región umbilical, se desprende con mucha cautela las estructuras que conforman al ombligo, empleando la disección digital. En el colgajo cutáneo izquierdo observamos el ombligo. Como esta estructura es un defecto de la línea alba, se aprecia en su sitio anatómico cómo el panículo adiposo lo rodea. Se continúa separando el tejido conectivo que une el tegumento con el tejido subcutáneo. Se muestra la liberación total de los colgajos cutáneos de la pared abdominopélvica. Se solicita al segundo cirujano el bisturí. Tomando como referencia los límites del colgajo cutáneo, se procede a obtener los dos colgajos subcutáneos. Se incide con el vértice del bisturí el plano sagital. El grosor del panículo adiposo es variable en toda la extensión de la pared abdominopélvica. Empleando la pinza de disección sin dientes, se incide la liberación del colgajo subcutáneo superomedial derecho. Durante su liberación, se identifican los vasos epigástricos superficiales. Al retraer la capa de tejido subcutáneo, se aprecia la vaina de los rectos, que cubre a los músculos recto del abdomen y el piramidal. Al incidir la parte inferior del abdomen, la fase superficial se divide en dos capas,
la fascia de Camper compuesta de grasa y la fascia de Scarpa, que se relaciona con la fascia profunda del abdomen. Por debajo de estas fascias se observa la vaina de los rectos. Se muestra la continuidad de la liberación de ambos colgajos subcutáneos abdominopélvicos. Para separar la vaina de los rectos se traza una línea parasagital, tomando como referencia la línea alba. Se incide este plano con el vértice del bisturí, evitando lesionar las fibras musculares del recto del abdomen, que se extienden desde la sínfisis del pubis hasta la apófisis sifoides. Procedemos a liberar la vaina anterior de los rectos. Durante su liberación, se incide en dirección a las fibras musculares. Una vez liberada la vaina de los rectos, se aprecia la línea alba, formada por la decusación e interdigitación de la saponeurosis de los músculos anterolaterales, siendo ancha por arriba del ombligo y estrecha por debajo de este. Se identifican las intersecciones tendinosas del recto del abdomen, que se ubican a la altura de la apófisis sifoides, entre la apófisis sifoides y el ombligo, a nivel del ombligo y por debajo de este. Se señala la cara posterior de la vaina anterior de los rectos. La hoja anterior de esta vaina se separa hacia afuera y en la profundidad se descubre el músculo recto del abdomen. Con la tijera de disección recta se corta la línea alba, evitando romper el peritoneo parietal, con la finalidad de separar los músculos rectos del abdomen. Con la pinza de disección sin diente se tracciona ligeramente hacia afuera la línea alba, verificando la profundidad del corte. Se incide el borde medial del recto del abdomen, desinsertándolo de la línea alba. Separamos este músculo de su vaina posterior en dirección a sus fibras musculares ascendentes. La cara posterior del recto es un lecho vascular para la anastomosis de la arteria epigástrica superior, rama terminal de la arteria torácica interna y de la arteria epigástrica inferior, rama de la arteria ilíaca externa. Separamos el músculo recto del abdomen contralateral, para así poder traccionar y apreciar la hoja posterior de la vaina de los rectos. Las estructuras que encontramos en esta fase de la disección son las siguientes. La vaina posterior de los rectos, constituida por la hoja posterior de la fascia del oblicuo interno y de la fascia del transverso. La línea semilunar, defecto formado por la ausencia de las fascias de los músculos oblicuo interno y transverso. Defecto de la vaina de los rectos. Corresponde un cuarto inferior de la vaina posterior de los rectos. Grasa extraperitoneal. Estructura que separa la vaina posterior del peritoneo parietal. Arteria epigástrica inferior. Rama de la arteria ilíaca externa, que se origina justo por encima del ligamento inguinal. Intersecciones tendinosas del recto del abdomen. Permiten la unión de los segmentos musculares. Cara posterior del recto del abdomen. Sitio anatómico del lecho neurovascular de la pared abdominopélvica. Vaina anterior de los rectos, formada por las fascias del oblicuo externo y la hoja anterior de la fascia del oblicuo interno. Músculo oblicuo externo. Músculo superficial de la pared anterolateral. Se inicia la separación del tejido conectivo que une la hoja posterior con la grasa extraperitoneal. La grasa extraperitoneal presenta variaciones en su grosor en toda la extensión de la pared abdominopélvica. Identificamos a las ramas de la arteria umbilical. Dicha arteria puede obliterarse. Una vez separada la vaina posterior de los rectos, se aprecia la distribución irregular de la grasa extraperitoneal. Se toma gentilmente con la pinza de disección sin dientes la grasa extraperitoneal, tomando en cuenta de no lesionarla, y con la tijera recta se corta sobre el plano medio. Se presentan las capas que forman la pared anterior de la región abdominopélvica. Se procede a retraer los colgajos cutáneos. Se retrae los colgajos de panículos adiposos. Se extiende hacia afuera la vaina anterior de los rectos. Se retraen los músculos rectos del abdomen. Se tracciona hacia afuera la vaina posterior de los rectos. Por último se retrae la grasa extraperitoneal.
y en la profundidad observamos la cavidad abdominopélvica. A través de esta imagen se aprecia el peritoneo parietal, que se localiza por detrás de la fascia transversal, siendo la grasa extraperitoneal que lo separa de dicha fascia. Se identifica la grasa extraperitoneal. Se localiza la arteria umbilical. Se identifica el borde anterior del hígado, la curvatura mayor del estómago y el omentó mayor. Con pinzas de disección sin dientes se retrae el omentó mayor para ubicar sus hojas y el tejido adiposo que lo rodea. También se identifica el yeyuno y el ilion. Se amplía el campo de visión de la disección retirando los músculos anterior y anterolateral del abdomen, con la finalidad de observar las siguientes estructuras. En el hígado identificamos la cara diafragmática, borde anterior, cara visceral y vesícula biliar. Se identifica el omentó mayor y el peritoneo parietal. Se retira el omentó mayor, que se inserta en la curvatura mayor del estómago. Se aprecian sus dos hojas. La posterior se inserta en el colon transverso. Se aprecian las características que diferencian al yeyuno del ilion. Se toma gentilmente y con mucha ética el asa intestinal del yeyuno para apreciar sus vasos rectos largos, ramas de la arteria mesentérica superior, que otorga la mayoría de la vascularización del aparato digestivo bajo. Otra estructura que podemos observar es el mesenterio. Este es un pliegue peritoneal en forma de abanico que une el intestino delgado a la pared posterior del abdomen. Transporta entre sus dos capas las ramas de la arteria mesentérica superior, los ganglios y vasos linfáticos, la vena mesentérica superior y sus afluentes, los nervios autónomos, así como también una cantidad variable de grasa. Se identifica la transición entre el yeyuno e ilion, tomando como característica el calibre, el color de sus asas intestinales, los bucles y los vasos rectos largos y cortos. A continuación, se mencionarán algunas estructuras halladas durante la disección. Se identificó el tegumento anterolateral de la pared abdominopélvica, el ombligo y la relación del tejido conectivo con el panículo adiposo y los vasos sanguíneos. Se identificó que la fascia superficial en sus 3/4 superiores forma una sola capa, mientras que en la parte inferior se divide en dos, en la fascia de Camper y en la fascia de Scarpa. Al remover el panículo adiposo, se identifican las estructuras que forman la porción aponeurótica de los músculos anterolaterales del abdomen. Estas estructuras fibrosas confluyen para dar origen a la línea alba, punto importante de inserción muscular abdominopélvica. El músculo recto abdominal es una lámina muscular, ancha en su extremo superior y estrecha en su extremo inferior. En la porción inferior, en la cara posterior, identificamos la anastomosis de los vasos epigástricos. Así también identificamos las intersecciones tendinosas. Durante esta práctica de disección se obtuvo el músculo oblicuo externo y se identifica sus dos porciones, la porción muscular y la aponeurótica. Se identifican las direcciones de sus fibras y la forma que este músculo contribuye a formar la vaina de los rectos, la línea alba, el ligamento y conducto inguinal. En la cara profunda del oblicuo externo identificamos al músculo oblicuo interno, músculo que se extiende desde la región costal inferior hasta la región ilíaca. Al igual que el anterior, contribuye a la formación de estructuras de la pared abdominopélvica. El músculo más profundo de la región abdominal es el músculo transverso. Contribuye a la formación de la vaina de los rectos. Algo característico de este músculo es que forma el lecho neurovascular de la pared abdominopélvica. El resultado final de esta disección es la obtención de las capas que conforman la pared abdominopélvica y valorar su importancia en la protección y localización de los órganos espláncnicos digestivos.